Vamos a estar viendo lo que nos narra todo el capítulo, pero vamos a comenzar con los primeros versículos solamente. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Acompáñame por favor a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la misericordia que siempre manifiestas, Señor, hacia nosotros, hacia tu pueblo, hacia tu iglesia. Señor, que por medio de tu palabra el día de hoy podamos escuchar tu voz, podamos recibir, Señor, esa palabra de ánimo, esa palabra de consuelo, esa palabra de esperanza, Señor, que necesitamos. Que venga, Señor mi Dios, como un bálsamo, como una medicina, Señor, para traer sanidad también a nuestra alma, Padre. Traer paz a nuestra mente, Señor, porque lo necesitamos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este tiempo al que se refiere el pasaje cuando comienza, dice: en aquel mismo tiempo Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ese tiempo del que habla el libro de Hechos era un tiempo muy especial. Le voy a decir por qué. Porque la iglesia estaba creciendo. Pedro, que es el personaje que trata aquí este capítulo, más adelante lo vamos a ver cómo se enfoca ya completamente en Pedro. Pedro era en ese momento uno de los principales líderes de la iglesia, aunque no el principal, ¿verdad? Como muchos se han empeñado en decir que Pedro era el mero mero, ¿verdad? Que era el jefe de todos. La Biblia no dice eso, pero sí era un personaje importante, sí fue un instrumento que Dios usó de una manera muy especial para predicar, para anunciar el evangelio, el reino de Dios en ese momento, ¿verdad? Pedro fue llevado, acababa de terminar, vamos a decirlo así en estos términos, ¿verdad? Para que quede más claro, acababa de terminar una gira, andaba en una gira predicando por muchas iglesias, y en los lugares donde iba no solamente impactaba el mensaje del evangelio, pero también había milagros, ¿verdad? Enfermos eran sanados. Incluso hubo una mujer muy conocida, que era muy popular entre la iglesia, porque era muy servicial, ¿verdad? Era una de las mujeres que estaban siempre sirviendo en la iglesia, y ella murió repentinamente por una enfermedad. Y cuando Pedro fue al velorio, ¿verdad? Oró y el Señor la levantó de los muertos, y eso se volvió un escándalo, ¿verdad? Se cobró mucha fama lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento. Y además de eso, Pedro estaba un día en casa de unos hermanos donde había ido a esa ciudad a predicar, y de repente sucedió que vino una manifestación de Dios en donde unos hombres lo llegaron a buscar, y lo llegaron a buscar porque Dios le habló. Se le apareció un ángel a un romano, a un centurión romano llamado Cornelio, que era un hombre que creía en Dios y que trataba de agradar a Dios, pero no sabía cómo. Y entonces se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, envía a tu gente, y le da una dirección. Le dice: en tal calle, en tal casa, fulano de tal, y ahí vas a encontrar a un tal Pedro. Dile que venga con ellos
a tu casa para predicar. Y Cornelio obedeció. Cornelio mandó a su gente. Y entonces cuando Pedro estaba orando, el Señor le habló y le dijo: sal de la casa, porque están a punto de llegar 2 personas que vienen por ti, porque vas a ir a predicar el evangelio a un lugar. Y Pedro le costó trabajo al principio, ¿verdad? Porque no eran judíos, eran romanos. Y entonces al final de cuentas fue con ellos. Y Pedro, yo creo que estaba pensando: ¿cómo les voy a explicar? Porque ellos son romanos, no entienden, no son judíos. ¿Cómo le hago para que entiendan al Espíritu Santo? Les voy a tener que empezar a predicar, pero y Pedro no sabía bien cómo. Y comenzó a predicarles acerca de Jesucristo. Y dice la Biblia que apenas estaba Pedro, yo creo que a medio sermón, a media predicación, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban en la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Y se sorprendió porque dijo: también a los gentiles Dios les ha dado el don del Espíritu Santo. Y Pedro estaba en este avivamiento. Pedro estaba en esta revolución, ¿verdad?, que Dios estaba haciendo. Y por otro lado, en Antioquía, la iglesia de Antioquía estaba también como la espuma subiendo, ¿verdad? Porque Bernabé había ido a Tarso a buscar a Pablo, lo había traído, se habían involucrado en la iglesia de Antioquía. Dice que había profetas, había maestros, había un movimiento, era un avivamiento tremendo también en la iglesia de Antioquía. O sea, las iglesias estaban en fuego. Y en medio de ese fuego, en medio de ese avivamiento, el rey Herodes, y quiero decirle algo, este rey Herodes del que habla el capítulo 12, ya habían pasado muchos años y ya no era ni Herodes el Grande, el que intentó matar a Jesús cuando era niño, ni era ninguno de sus hijos que habían gobernado en el tiempo de Jesús. Estaba hablando aquí de uno de los nietos de Herodes el Grande, que se llamaba Herodes Agripa I. Este era rey, este estaba reinando ahí cuando vio todo esto y dijo: no podemos permitir que la iglesia se haga tan famosa, no podemos permitir que la iglesia se haga tan popular. O sea, la iglesia estaba trabajando, y hermano, le quiero decir algo, cosas buenas estaban sucediendo. Pero siempre que la iglesia trabaja y suceden cosas buenas, hay alguien a quien no le va a parecer, hay alguien a quien no le va a gustar. La iglesia siempre va a tener detractores, siempre va a tener enemigos, siempre va a tener oposición, ¿verdad? Como predicábamos el domingo hace 8 días, siempre se va a levantar oposición, siempre van a venir se van a levantar personas y situaciones que van a venir en contra de la iglesia. Aquí la iglesia estaba creciendo, estaban en avivamiento, todo les estaba yendo bien. Yo creo que ellos decían: bueno, de aquí a unos cuantos años, de aquí a un corto tiempo, ya si a este ritmo vamos creciendo, si a este ritmo vamos avanzando. Yo creo que los apóstoles y los demás cristianos se reunieron y dijeron: yo creo que de aquí a unos cuantos años ya la iglesia va a crecer y ya todo el mundo va a estar evangelizado. Y ellos calcularon, ¿verdad? Si seguimos creciendo a este ritmo, dentro de unos cuantos años ya todo el mundo va a ser cristiano. Y entonces vamos a cumplir, ¿verdad?, con la misión que el Señor nos encargó, y entonces todo va a estar bien, ¿verdad? Y eso era un pensamiento muy optimista, muy positivo. Pero hermano, tenemos que entender algo: cuando más altos estamos en el Señor, cuando
mejor nos está yendo en lo espiritual, en ese preciso momento siempre se va a levantar la oposición. Siempre va a haber alguien que no le va a parecer y va a decir: tengo que hacer algo. Y sabemos, ¿verdad?, que siempre es el origen de todo eso es diabólico. Es Satanás, el enemigo, el que siempre va a querer impedir, a querer estorbar la obra de Dios, pero él siempre va a buscar a alguien a quien usar. El diablo no se va a aparecer en persona, ¿verdad? Siempre va a usar a alguien para impedir el avance y el crecimiento de la iglesia. Y en este caso usó a Herodes. Escuche bien, Herodes era el rey. Aunque no era judío al 100%, pero era el rey de los judíos. Hombre, se supone que los judíos era el pueblo de Dios. Se suponía que el rey de los judíos tenía que ser un hombre temeroso de Dios. Se suponía que el rey de los judíos era un hombre que estaba puesto para reflejar la gloria de Dios en el pueblo y también delante de otros pueblos, de otras naciones. Este fue el propósito. Si usted lee la historia, los primeros reyes de Israel tuvieron ese propósito. El rey Saúl en su principio, el rey David, el rey Salomón, tuvieron ese propósito de hacer que la gloria de Dios se manifestara en el pueblo, de tal manera que todas las demás naciones alrededor se admiraran y dijeran: miren qué grande es el Dios de Israel, miren qué grande es el Dios de los judíos, y tuvieran temor de Dios. Pero este rey estaba más ocupado en sus pensamientos, en su carrera política, y entonces dijo: no me conviene, porque mire, le voy a decir algo. Cuando una iglesia comienza a crecer, cuando una iglesia comienza a entrar en un avivamiento y el evangelio comienza a predicarse y el reino de Dios comienza a crecer en un lugar, comienza a haber cambios. Hace algunos años, bueno, esto era muy notorio porque al principio el evangelio no se predicaba en las grandes ciudades. ¿Verdad? Estaba la iglesia oficial y entonces había mucha persecución. No se permitía la entrada ni la predicación de ningún otro tipo de religión que no fuera la religión oficial, la religión del Estado. Y entonces los misioneros que vinieron, en su mayoría de Estados Unidos, y se ubicaron en poblaciones, en pueblos pequeños, no en las grandes ciudades, no en las grandes capitales, pero en pueblos pequeños. Es por eso que el día de hoy usted puede ver que las iglesias más antiguas cristianas, las sedes de las iglesias, de la iglesia metodista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia bautista, la gran mayoría de esas iglesias, las más grandes, las más antiguas, están en poblaciones pequeñas. Y cuando la iglesia llegaba a un pueblo pequeño, siempre comenzaba a suceder un fenómeno. Empezaba a disminuir, empezaba a bajar la asistencia en las cantinas, empezaba a disminuir, ¿verdad?, la violencia, empezaban a verse afectadas las ganancias, los bolsillos de las personas que manejaban los principales negocios, la economía, ¿verdad? ¿Cuál era la principal fuente de ingresos en los pueblos pequeños desde antes, de hace 100 años? Las cantinas. Ahí era el centro de negocios, ahí era el centro de reunión, donde se reunían todas las grandes personalidades, ¿verdad? En los bares, en las cantinas. Y entonces pensaban a verse afectados ese tipo de negocios, las apuestas, ¿verdad? Los centros nocturnos comenzaban a verse afectados porque se comenzaba a predicar el evangelio.
y la gente se comenzaba a convertir a Cristo y tenían temor de Dios, y entonces venía persecución contra la iglesia, venía persecución contra los cristianos, ¿verdad? Los cristianos muchas veces de sus comunidades, y cuando la iglesia comenzó a crecer, la Biblia nos narra la historia de un acontecimiento que sucedió en la ciudad de Éfeso, en donde después de un par de años que el apóstol Pablo estuvo predicando en esa ciudad, dice que el negocio de los que vendían imágenes de los dioses y del templo de esa ciudad se vio afectado de tal manera que todo el gremio de trabajadores se tuvieron que reunir para ver qué iban a hacer respecto de Pablo, porque les estaba tumbando el negocio, los estaba dejando, dice, sin ganar. Y no solamente les estaba afectando el negocio, el bolsillo, dice, sino que se estaba debilitando el culto a los dioses en esa ciudad. De esa manera, el evangelio del reino de Dios estaba afectando el mundo, y ahí en Jerusalén no era la excepción. El evangelio de Jesucristo, y habían abandonado las filas de los grupos que le daban poder al gobierno, a Herodes. En realidad a Herodes no lo quería el pueblo, no lo querían, no lo aceptaban como rey. Desde Herodes el Grande, su abuelo, porque no eran judíos 100%, los consideraban como usurpadores. Pero Herodes era amigo de los romanos, y como los romanos eran los que gobernaban en general, entonces los romanos le daban poder y le daban su respaldo a Herodes. Y había un grupo de judíos que se llamaban los saduceos, que eran en su mayoría sacerdotes. Ellos eran los que tenían más fuerza política, aunque era un grupo pequeño en comparación con los fariseos. Los fariseos eran los que tenían al pueblo, ¿verdad? En la mayoría del pueblo, pero los saduceos eran los que controlaban las actividades en el templo. Y como la religión de los judíos giraba en torno al templo, pues entonces los saduceos, que eran los sacerdotes, ellos eran los que tenían más poder y eran los que apoyaban a Herodes. Gracias al apoyo de los saduceos, Herodes tenía ese poder, esa popularidad, aunque la mayoría del pueblo no lo quisiera. Y que los saduceos comenzaron a convertirse al cristianismo, comenzaron a volverse cristianos, y al volverse cristianos se desentendían de todo lo que tenía que ver con los asuntos de la política y de la religión, porque se les enseñaba que la presencia de Dios no estaba ya en el templo, sino que el templo eran ellos. Amén. El templo somos nosotros. Y eso le restó fuerza a los saduceos. Se debilitaron, y al debilitarse, obviamente ya no le podían dar tanto apoyo a Herodes, y a Herodes le preocupaba perder su popularidad, su rating. Entonces Herodes dijo algo: vamos a hacer algo, vamos a meter a la cárcel a un grupo de cristianos. Y los metió a la cárcel. Dice que entre ellos a Jacobo. Y podemos imaginarnos lo que sucedió. Ya en otras ocasiones algunos de los discípulos habían sido encarcelados y no dejaban de predicar la palabra de Dios, aún siendo encarcelados, aún siendo azotados. No sé qué habrán hecho estos cristianos cuando los metieron a la cárcel. No sé qué habrá hecho Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Juan, de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Pero dice la Biblia que Herodes tomó una decisión. Dice versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esta expresión, y mató a espada, se refiere a que le cortó la cabeza.
igual que a Juan el Bautista. Lo decapitó. Y sucedió algo. Y viendo que esto a los judíos, ¿a qué judíos? A los fariseos, a los saduceos, perdón, y eso le había recuperado así como que un poco de popularidad después de la muerte, después de la ejecución de Jacobo. El público que hizo Herodes se llenó más. Había cierta popularidad porque había muchos sectores del judaísmo que estaban en contra de los cristianos, y entonces dijeron, por fin, y que va a debilitar esa secta, y comenzaron a apoyar más a Herodes. Y Herodes dijo, por aquí es, ya le encontré. Y dice la Biblia que había 3 pilares de la iglesia en ese momento, que eran Jacobo, Juan su hermano y Pedro. Eran 3 de los líderes principales. Aunque desde muy temprano en la iglesia en Jerusalén, Jacobo, el otro Jacobo, el que era hermano de Jesús, el que se le conoce en la historia como Santiago el Menor, ese Jacobo fue el principal líder de la iglesia. Si viene alguien y te dice que el principal líder de la iglesia siempre fue Pedro, porque de ahí lo van perfilando al papado, ahorita vamos a ver cómo la Biblia nos dice que no. Entonces, vio Herodes que le había dado buen resultado políticamente haber ejecutado a Jacobo, y entonces dice Herodes, pues ¿quiénes son los otros principales líderes de la iglesia? Le dicen, pues un tal Pedro que anda predicando por todos lados, y el lugar donde llega se llena de gente. Dicen que hay enfermos que sanan, dicen que hay endemoniados que son liberados, incluso hasta dicen que muertos resucitan. Y dice Herodes, busquen a Pedro y arréstenlo y tráiganlo. Y sí, lo metieron en la cárcel, pero Pedro ya tenía historial. Pedro ya, en Hechos capítulo 5, dice que Pedro y Juan fueron encarcelados por los mismos saduceos, pero que a medianoche, no da muchos detalles. Hechos capítulo 5, si mal no recuerdo, es por ahí del versículo 17. Pero dice que un ángel del Señor les apareció en la noche y los puso en libertad, los sacó de la cárcel. No da muchos detalles, nada más dice eso, que un ángel del Señor se apareció y los sacó de la cárcel, los puso en libertad. Y entonces Herodes dice, a ver, ¿cómo que este Pedro dicen que ya una vez estuvo en la cárcel y se escapó? Sí, no sabemos cómo, lo metimos en la cárcel y dijimos, mañana lo vamos a enjuiciar, pero al día siguiente en la mañana, cuando nosotros nos levantamos, ya Pedro ya estaba ahí en el templo predicando otra vez, y tuvimos miedo y ya no nos volvimos a meter con él. Y dice Herodes, no, pues ahora tráiganlo y le vamos a poner nada más y nada menos que 16 guardias que van a estar con él a todas horas, lo van a estar cuidando, porque sucedió, dice la Biblia, que eran los días de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura tardaba una semana, pero los días previos a esa semana comenzaban a llegar muchos judíos a Jerusalén de muchos países. ¿Se acuerda cuando Jesús fue crucificado? Bueno, era la fiesta de la Pascua. Había muchos judíos ahí en esa ciudad, y entonces Herodes dijo, no, hay demasiada gente en Jerusalén. Vamos a dejar a Pedro, ya lo tenemos, pero vamos a dejarlo guardado en la cárcel hasta que pasen estos días de la fiesta,
Y ya cuando se hayan ido todos los que vinieron de visita, ya ahora sí, que se queden los que viven aquí, a los que les atañe pues el asunto. Y entonces vamos a ejecutar a Pedro. Porque si lo ejecutamos durante la Pascua no va a tener chiste, va a haber, toda la gente va a estar ocupada en la Pascua y atendiendo a las visitas. Nadie va a, no, dice Herodes, yo necesito todos los reflectores, todas las cámaras aquí, para que esto cobre mucha popularidad, mucha fama y me beneficie políticamente. Y entonces mete a Pedro en la cárcel con 16 guardias custodiándolo las 24 horas del día. Y dice que Pedro estaba, dice, cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjese bien, dice que Pedro estaba ¿cómo? Estaba durmiendo. Hermano, si a ti te dicen el día de hoy que mañana te van a cortar la cabeza por ser cristiano, ¿dormirías esa noche? ¿Dormiríamos esa noche? Si cuando te dicen que vas a tener un examen en la escuelita bíblica, Dios mío, la gente no duerme. Imagínese, al día siguiente dice que le iban a cortar la cabeza y lo pusieron entre dos guardias. Pedro estaba acostado, ni privacidad tenía un guardia a la izquierda y otro guardia a la derecha, y estaba esposado a cada uno de los guardias. O sea, para que no haya ningún fallo, ningún error. Dice la Biblia, y he aquí, versículo 7, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y él le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Este milagro que la Biblia nos está narrando aquí está bien interesante, porque en primer lugar dice la Biblia, Pedro estaba durmiendo. A Pedro no le interesaba mucho saber nada. Él dijo, Señor, mañana me voy contigo. Mañana me van a cortar la cabeza. Bueno, Señor, pues ya prediqué, yo te obedecí. Probablemente Pedro dijo una oración parecida a la que Pablo dijo cuando le escribe a Timoteo, ¿verdad? Le dijo, Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe, hice lo que me mandaste, cumplí, traté de dar mi mejor esfuerzo, Señor. Por lo demás, pues estoy en paz, ya no me queda otra cosa más que esperar, y mañana me voy a encontrar contigo. Y se acostó a dormir. Y yo creo que estaban más afligidos los guardias que estaban con él que Pedro mismo. Dice que estaba durmiendo. Dice que de repente en la celda donde él estaba vino un resplandor, se llenó de un resplandor, y un ángel llegó al lugar, y Pedro estaba tan profundamente dormido que el ángel dice que lo tuvo que despertar. Tenía el sueño pesado Pedro. Dice que lo tuvo que tocar en un costado para que se despertara. Y cuando se despertó, imagínese usted que está dormido y de repente alguien lo mueve y le dice, hey, despiértate. Imagínese
abrir los ojos y ver un ángel del Señor, como el resplandor. Y Pedro a lo mejor le costó trabajo ver al principio. Dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Un ángel y dice la Biblia que Pedro pensó que estaba teniendo una visión. Imagínense, ese Pedro, hermano, estaba pesado. Yo me imagino que estaba tan acostumbrado a ver visiones, estaba tan acostumbrado a que se le manifestara al Señor de esa manera. Muy probablemente no era la primera vez que un ángel lo visitaba. Yo creo que Pedro abrió los ojos y vio al ángel y dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? Tenía tiempo, no te veía. Y yo creo que Pedro dijo, mira, qué bueno que el Señor te mandó para que estés conmigo ahorita en mis últimas horas. Qué bueno es el Señor, mandó su ángel para consolarme, porque me van a cortar la cabeza. Qué bueno que viniste. Y Pedro, y el ángel le dice, no, mira, párate porque tengo algo muy importante que decirte. Y curiosamente, Pedro no dijo nada de que, oye, pero ¿cómo me voy a parar si estoy encadenado? No. Dice que al pararse las cadenas se cayeron de sus manos. O sea, Pedro estaba en otro nivel. Pedro sabía que lo único que tenía que hacer era obedecer. Ya no era el mismo Pedro rebelde, impulsivo, ¿verdad? Ya no era el mismo Pedro temperamental que había estado con Jesús. Dice que se levantó. Hermano, si yo estoy en una prisión, encadenado, y al día siguiente me van a matar, y de repente un ángel se me aparece, me quita las cadenas. Si ya me quitó las cadenas, lo que por lógica, lo siguiente que le diríamos al ángel sería, vámonos, mano, pélate, ¿por dónde? No hagas ruido, ¿verdad? Que no se vayan a despertar. ¿Por dónde nos vamos? Y dice que Pedro se quedó así. Y el ángel le tuvo que decir, muchacho, ponte los guaraches, ponte la ropa, vístete. Y Pedro así como que, ok. Se puso, se ciñó ¿y ahora qué? Tápate porque afuera hay frío. Se tapó, dice que se cubrió, se envolvió con el manto. Y el ángel le tuvo que decir, sígueme. Y Pedro fue atrás del ángel. Y comenzó a ver Pedro algo que debe de haber sido maravilloso, porque dice que llegaron hasta la puerta de afuera, la puerta que daba a la calle. Pero para poder llegar a la puerta que daba a la calle, tuvieron que haber pasado por otras puertas. Y el texto nos acaba de decir que en las otras puertas había guardias. Yo no sé, mira, probablemente el Señor los hizo invisibles. Probablemente el Señor abrió las puertas se abrieron y los guardias no se dieron cuenta. El caso es que cuando llegan finalmente a la puerta que daba a la calle, la Biblia dice que la puerta se abrió por sí sola. Se abrió sola la puerta. Y Pedro sale y continúa caminando con el ángel. Y Pedro va así como, ¿qué está pasando? Impresionado. Hasta que de pronto se da cuenta que el ángel ya se fue y él está solo en la calle. Y entonces dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ok, dice, ya sé a dónde voy. A donde estaba la iglesia, a donde se reunía la iglesia. Dice la Biblia, en la casa de una mujer, en la casa de la mamá de Juan Marcos. Ahí se reunía la iglesia. Y entonces Pedro va, pero escucha lo que dice aquí, porque es algo muy interesante. Dice que cuando Pedro estaba en la cárcel, en el versículo 5, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta frase
aunque parece muy sencilla, pero es muy interesante. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, la iglesia no sabía lo que estaba pasando en la cárcel. Solamente la iglesia sabía algo: ya habían matado a Jacobo. Jacobo fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús estaba predicando, estaba en su ministerio terrenal, Jacobo y Juan se acercaron con la mamá, con su mamá, y le dijeron al Señor, bueno, la mamá fue la que le dijo al Señor: Señor, quiero que en tu reino estos dos hijos míos estén sentados, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Ya la señora ya estaba administrando el reino, todavía ni llegaba y ya estaba administrando la señora. Y le dice a Jesús: ¿ustedes están de acuerdo, verdad? Y pues Jacobo y Juan dijeron: pues sí, nos parece buena idea. Y Jesús les dijo: no tienen idea de lo que están pidiendo. Dice: eso a mí no me corresponde. Eso es algo que solamente el Padre puede dar. Dice: pero yo les pregunto algo, lo que sí les puedo prometer es algo. ¿Están dispuestos a beber la misma copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron: estamos dispuestos. Y la copa de la que el Señor estaba hablando era la copa del martirio, la copa del sufrimiento. Y no, lo más probable es que Jacobo y Juan no están sentados, uno a la izquierda y otro a la derecha del Señor, pero el Señor les concedió algo y ellos dos destacan por eso, porque Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir, en ser martirizado, sin contar a Judas, ¿verdad?, que había muerto, pero ese no cuenta. Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir, en ser martirizado, y Juan fue el último de los apóstoles en morir. Históricamente Juan sobrevivió a todos los apóstoles. Él fue el último de los 12 que murió. Así que lo más probable es que no están sentados uno a la izquierda y otro a la derecha, pero sí les concedió el Señor que uno de ellos fuera el primer mártir y el otro fuera el último mártir de la iglesia, de los apóstoles, hablando de los 12 apóstoles. Entonces la iglesia hasta ese momento, aunque ya había otros mártires como Esteban, que había muerto apedreado, todo parecía indicar que los apóstoles, los 12 apóstoles, porque ya Judas había sido reemplazado por Matías, todo parecía indicar que los 12 apóstoles hasta ese momento disfrutaban de una protección especial del Señor. Porque cuando vino la dispersión por la persecución a causa de la muerte de Esteban, dice que todos los cristianos, la mayoría de los discípulos, se fueron de Jerusalén, menos los apóstoles. Parecía ser que ellos estaban así como que en un nivel de respeto, que nadie se metía con ellos. Ya después de todo lo que habían visto, ya nadie los tocaba, ¿verdad? Pero viene Herodes y dice: no, ¿cómo que no? A ver, tráigame a Jacobo. Y le cortó la cabeza. Y entonces la iglesia entró en temor, porque dijo: ya mataron a uno de los 12. Y entonces toman a Pedro prisionero. Y la iglesia dice: van a matar a Pedro también. Y entonces dice la Biblia: comenzaron a hacer oración sin cesar. En primer lugar, la oración que ellos hacen, la palabra que se usa aquí para decir oración, es la misma palabra que se usa cuando dice que Jesús fue a Getsemaní para orar, y dice que estaban en agonía. Estaba en agonía. Oraba de una manera agónica, con un sufrimiento muy fuerte, profundo. Dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían. Era una condición muy fuerte la que Jesús estaba viviendo en ese momento. Era un estrés
una presión tan dura que dice que los vasos capilares que había en su cabeza se reventaron a causa del estrés y comenzó a sudar como sangre. Bueno, esa misma palabra es la que se usa aquí en este pasaje. Dice que la iglesia hacía una oración agonizante por causa de Pedro y hacían oración sin cesar. Se iban turnando. Esta es una cadena de oración. En un momento oraban unos y cuando tenían una oportunidad para descansar, entraba otro grupo para orar y después entraba otro grupo para orar y estaban orando. Dice que no dejaban de orar. Y es muy importante, hermano, porque bien podría decir el texto nada más que hacían oración, que hacían sin cesar oración por él. Pero no dice así. Dice que hacían oración, hacían sin cesar oración a Dios por él. Y podría parecer algo lógico, ¿verdad? Podría parecer algo implícito. Pues a quién más le van a orar, ¿verdad? Si no a Dios. Pero aquí no se refiere a quién están orando. No quiere decir en dirección a quién están orando, sino significa conocer a quién están orando. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, ¿por qué crees que le dijeron al Señor que les enseñara a orar? Nunca le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a calmar las tormentas, para que así cuando haya tormenta, pues la calmamos y ya podemos seguir pescando tranquilos. No le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a sanar enfermos, para que cuando estemos enfermos, pues sanemos. No le dijeron, Señor, enséñanos a resucitar muertos, para que cuando alguien se muera, pues oramos y ya se resucita. Le dijeron al Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué crees que le dijeron al Señor, enséñanos a orar? ¿Qué era lo que más hacía Jesús cuando estaba con ellos? Orar. Y entonces ellos se dieron cuenta de algo que muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que caer en esa cuenta. La oración de Jesús funcionaba. La oración de Jesús funcionaba. La oración de Jesús daba resultados. Y entonces los discípulos veían a Jesús y decían, mira, este hombre tiene problemas familiares, su familia no cree en él, lo quieren meter al manicomio, lo quieren encerrar, piensan que está loco, sus mismos hermanos lo rechazan y en vez de deprimirse y en vez de irse al alcohol, en vez de botarse a la perdición, en vez de renunciar, va, se mete en oración y cuando sale fortalecido, sale diferente. Mira, este hombre, mataron a su primo, mataron a Juan el Bautista y en vez de deprimirse, en vez de renunciar, en vez de decir, no, pues ya me voy a dedicar a otra cosa porque a mí también me pueden matar, fue y se metió en oración y cuando salió de orar, salió transformado, salió con gozo, a pesar de la pérdida que había sufrido. Mira, cuando él está cansado, cuando él está agotado, nada más lo vemos que se mete en el cuarto de oración y cuando sale con nuevas fuerzas. Los discípulos se dieron cuenta cuando Jesús estaba preocupado, cuando Jesús estaba afligido, cuando Jesús tenía mucha opresión, él se metía a orar y cuando salía, ¿cómo salía? Bien relajado, bien tranquilo. ¿Cuál era el resultado de la oración de Jesús? Él podía dormir en medio de las tormentas. Nadie más podía dormir en medio de las tormentas. ¿Cuál era la oración de Jesús? ¿Cuál era el resultado de la oración de Jesús?
Él podía hablar tranquilamente, aun cuando la gente lo agredía, aun cuando los religiosos, los fariseos venían y lo agredían, lo atacaban. Él les podía contestar tranquilo. ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos agrede? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vas manejando y alguien se te mete? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando sentimos que alguien se está, como decimos, ¿verdad?, se está pasando de la raya con nosotros? A veces somos impulsivos, a veces reaccionamos violentos. Y Jesús no, Jesús tenía algo que se llama dominio propio. Jesús era dueño de sus emociones. Jesús fue tentado en todo. ¿Usted cree que las mujeres no le aventaban ahí el lazo a Jesús? Claro que sí. Pero Jesús se mantenía firme, se mantenía equilibrado, no se dejaba llevar, se mantenía alejado de la tentación. Y entonces los discípulos dijeron: este tiene algo que los demás no tenemos. ¿Qué será lo que tiene? Y se dieron cuenta: la oración. La oración le da resultado. Y entonces dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y cuando Jesús les dijo: ok, les voy a enseñar a orar, Jesús no dijo: cuando vayan a orar, acuérdense de todas sus peticiones, tengan una lista de peticiones. Jesús no dijo: cuando vayan a orar, acuérdense, primero vayan y hagan un pacto, den una ofrenda, ¿verdad?, den una promesa y den. No. Jesús dijo: cuando vayan a orar, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, la oración no comienza con nuestras necesidades. La oración no comienza con nuestros problemas. La oración no comienza con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros pensamos. La oración comienza con una persona, y esa persona es el Señor, es Dios. Cuando usted y yo vamos a orar, lo primero que tenemos que hacer es recordarnos a nosotros mismos, asimilar delante de quién estamos parados. Cuando usted y yo estamos orando, estamos parados delante del trono de Dios. Lea Apocalipsis capítulo 4 en su casa. Cuando Juan es llevado al tercer cielo y es presentado delante del trono de Dios, dice que el trono de Dios era espantoso, no por feo, sino espantoso por la imagen tan impresionante. Dice que del trono de Dios salían truenos, salían relámpagos, salía fuego. Y Juan estaba parado delante del trono de Dios, y en una imagen tan impactante, en una imagen tan impresionante, que cuando Isaías lo vio también, dice que Isaías dijo: ay de mí que soy hombre muerto, ya me morí, porque nadie puede estar delante del trono de Dios y seguir con vida. Era una imagen tan impresionante, tan impactante. Y a veces cuando usted y yo entramos en oración, no hay en nuestra mente esa trascendencia, ese darnos cuenta. O sea, como decimos, no nos cae el 20 delante de quién estamos. Hermano, una de las cosas que Jesús nos dio por medio de su sacrificio, dice la Biblia, es libre entrada ante el trono de la gracia, libre entrada ante el trono de Dios. A veces Dios permite que vengan situaciones difíciles a nuestra vida para que hagamos una oración de agonía. El Señor tenía a Pedro, permitió que Pedro estuviera en la cárcel, no porque lo fueran a matar, no porque Dios quisiera que ejecutaran también a Pedro como habían ejecutado a Jacobo, pero porque a veces la iglesia, hermano, a veces cuando mejor nos está yendo como iglesia, a veces cuando Dios nos está bendiciendo más,
A veces cuando empezamos a ver que las cosas van mejorando, es cuando nos olvidamos de esa pasión. Es cuando nos olvidamos de ese fervor. Es cuando nos vamos relajando y vamos diciendo, tú no te preocupes, Dios tiene el control. Pero ese decir Dios tiene el control no es tanto de fe, sino de ya nos confiamos. Nos sentimos como que ya todo está resuelto. Y entonces Dios tiene que venir y decir, bueno, Pedro, te voy a meter tantito en la cárcel. Y mira, Pedro estaba tranquilo en la cárcel. Aunque Pedro no sabía que el Señor lo iba a librar, pero él estaba dormido en la cárcel. Él estaba en paz con Dios. Él estaba listo para encontrarse con el Señor. Pero la iglesia tenía miedo. Porque la iglesia entendió. Dijeron, si a los líderes, que son los líderes, los están matando, los están metiendo en la cárcel, ¿qué nos espera a nosotros? Y dice la Biblia, comenzaron a orar. Comenzaron otra vez a asimilar que estaban delante de Dios. Y delante de Dios comenzaron a hacer una oración de agonía. Comenzaron a orar sin cesar. Cuando Pedro entendió que el Señor lo había liberado, dice que fue en el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿cómo le dijeron? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, bueno, pues es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Mire, ¿qué le parece? Hacían oración sin cesar, una oración ferviente, una oración agonizante, y cuando llegó la respuesta se sorprendieron. Dije, caray, sí nos contestó el Señor las oraciones. Fíjese, ni siquiera se imaginaban que Dios les podía contestar lo que estaban pidiendo. Ahora, ¿qué podemos entender de este pasaje? No hicieron suficiente oración por Jacobo, pero sí por Pedro. Cuando las cosas no resultan cuando queremos, es porque no hicimos suficiente oración. Eso es una idea equivocada. La oración que nosotros hacemos como iglesia no es para convencer a Dios, porque Dios está así como que no. La oración no es para que le doblemos la mano a Dios y Dios diga, sí, me doy, ahora sí, está bien, les respondo la oración. No, la oración es para que nosotros que estamos orando nos metamos en ese fuego de oración, en ese avivamiento. Ahora, ¿por qué Dios tiene que permitir que sucedan este tipo de cosas? Para que despertemos, para que oremos. ¿A cuántos Jacobos tenía que matar Herodes para que la iglesia se avivara? ¿A cuántos más como Pedro tenían que meter en la cárcel bajo amenaza de muerte para que la iglesia se avivara? La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que darse cuenta, hermano, que estamos siendo llamados a la oración, y la oración funciona. Había un caso que quedó registrado en la historia. Hasta el día de hoy no sabemos si fue verdad o fue solamente una historia, pero quedó registrado desde hace muchos años, mucho tiempo, en un pueblo pequeño en donde la iglesia estaba orando, porque junto a la iglesia habían abierto una cantina. Y entonces la iglesia estaba orando. Decían, Señor, no queremos esta cantina aquí al lado. Y el cantinero decía, pues es que es un buen lugar para mí.
para mi negocio. Y entonces comenzaron a orar. Y esa noche que ellos estaban orando, cayó un rayo en la cantina y se quemó la cantina, se incendió y se acabó la cantina. Al día siguiente el cantinero fue con el juez y le exigió que los cristianos le pagaran el daño de toda la pérdida que había tenido, porque su cantina se había quemado por la oración que ellos habían hecho. Y entonces el juez manda a llamar a los cristianos, al pastor de la iglesia, y le dice: mire, este señor está exigiendo que le paguen los daños de su propiedad porque ustedes oraron y en la noche cayó un rayo y la cantina se quemó. Y entonces el pastor dice: ¿qué? ¿Nosotros no tuvimos nada que ver? Eso fue algo, un accidente, algo de la naturaleza, ¿verdad? No sé. Y entonces el juez anotó en su libro y dijo: hoy acabo de ver algo sin precedentes. Dice: una iglesia y un pastor que no creen que Dios responde las oraciones, y un cantinero que cree que Dios responde las oraciones de la iglesia. Muchas veces oramos, hermano, dudando. A veces eso, ¿de qué nos habla eso, hermano? De que oramos por orar nada más. No oramos creyendo que Dios puede respondernos, que Dios puede hacer las cosas. Nuestra oración muchas veces tiene un alcance mayor. Le puedo decir, mire, algo que yo he experimentado en cuanto a la oración es que a veces Dios me ha sorprendido. Se los confieso, a veces yo también he orado sin fe. A veces yo también he orado nada más por orar, por algunos asuntos. ¿Y qué creen? Dios responde las cosas. ¿Y sabe qué viene a mi mente cuando Dios responde? Digo yo: si así que oré una oración flaca, ¿verdad? Una oración ahí toda debilucha, Dios respondió. ¿Cómo hubiera sido la respuesta del Señor si yo hubiera hecho oración, pero oración de veras? Y me acuerdo mucho de un pasaje de la Biblia que dice que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos. Dios puede responder a nuestras oraciones, hermanos, de una manera tan increíblemente más allá de lo que le estamos pidiendo. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer Dios para movernos y llevarnos a esa oración? Para que realmente digamos: mire, hermano, en los momentos más difíciles de su vida, Jesús oró. Y nosotros en los momentos más difíciles buscamos todas las opciones y dejamos la oración para lo último. Dejamos la oración ya como último recurso, cuando debería ser lo primero que hagamos. Ellos oraban a Dios para que Dios liberara a Pedro de la cárcel, y Dios liberó a Pedro de la cárcel. Pero dice versículo 17: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí está. Pedro dice: yo me voy a ir porque me tengo que desaparecer un tiempo, ¿verdad?, en lo que las cosas se calman. Fíjese bien, hasta eso, Pedro, el Señor lo acababa de liberar de la cárcel de manera milagrosa, y todavía dice: avísenle a Jacobo. ¿Por qué le tenían que avisar a Jacobo? Acuérdense, Jacobo, el hermano de Juan, ya estaba muerto. ¿A qué Jacobo era que le tenían que avisar? Al hermano de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jacobo, el hermano de Jesús, ese sí era el mero mero de la iglesia de Jerusalén. Él sí era el líder de la iglesia de Jerusalén.
Si alguien viene y te dice, no, es que el primer papa fue Pedro porque a él Jesús lo dejó a cargo de la iglesia y todo, no es cierto. La Biblia dice que el líder, y también la historia dice que el primer líder de la iglesia de Jerusalén no fue Pedro, ni fue Juan, ni Jacobo. Ellos eran de los líderes principales, pero el principal líder era Jacobo. Hasta Pedro se reportaba con Jacobo. Díganle a Jacobo lo que ha pasado, y yo mientras, ¿qué dice? Me voy a ir a otro lado, me voy a ir a esconder un tiempo. Hermano, eso me recuerda a Elías. El Señor lo acababa de librar, le acababa de ganar la batalla a 450 profetas de Baal, y después una mujer le mandó una carta y le dice: nada más porque yo no estuve ahí pudiste hacer eso, pero si yo hubiera estado ahí, le dijo como la muchacha del video ahí de Facebook, te salvaste de mí, le dijo. Y entonces Elías tuvo miedo y se fue. Y Pedro, hermano, el Señor lo acababa de librar de la cárcel y dice: pero me voy a esconder, no sea que Herodes me vuelva a buscar. Y yo creo que el Señor y el ángel que lo sacó de la cárcel debe de haber dicho: Pedro, ¿a qué clase de Dios crees que le oraste? ¿A qué clase de Dios crees que le oró la iglesia? Versículo 21, póngase de pie conmigo. Vamos a darle desde el 20. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. O sea, estaba en guerra con los fenicios, con Tiro y Sidón, que eran las principales ciudades de Fenicia. Pero los de Tiro y Sidón eran abastecidos por el territorio de Herodes, y entonces vinieron a hacerle la barba. Vinieron con un montón de gente y dijeron: vamos a hacer las paces con Herodes. Está enojado con nosotros, pero dependemos de él. Él nos vende comida y nos da agua, su territorio. Entonces vamos a quedar bien con él. Dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, les dio una, ¿cómo se dice? Les dio una audiencia. A ver, que entren los de Tiro y de Sidón, que pues no sé cuántas gentes habrán sido, eran una multitud. Y dice que se vistió de ropa real, o sea, se puso las ropas de rey, para que vean quién es el rey aquí. Y salió. Y dice: y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bueno, la oración que la iglesia hizo tuvo una repercusión más allá de sacar a Pedro de la cárcel. Atacó el problema de raíz. El problema era Herodes. Pedro salió de la cárcel y él creía, pensando de manera lógica, que si Herodes lo veía fuera de la cárcel, lo podía volver a meter a la cárcel y ahora sí lo iba a ejecutar. Pero la oración de la iglesia atacó el problema de raíz. Dios se movió. Y Herodes dice que salió vestido con sus ropas reales y les propuso, le hizo una propuesta al pueblo. Les dijo: ¿qué les parece? Vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Ustedes van a pagar estos impuestos y yo les voy a dar esto. Y les hizo promesas. No, hombre, todo un político en campaña.
Y les gustó tanto la idea, porque se resolvía su problema, que empezaron a decir: voz de Dios, o sea, Dios ha hablado. Este no es un hombre. Mira qué manera de resolver los conflictos políticos. Este no es un hombre, es un Dios. Y Herodes, que se suponía que era el rey de los judíos, que se suponía que el rey de los judíos tenía que darle la gloria a Dios, Herodes dijo: pues, por supuesto, pues ¿quién creían que era? Y dice la Biblia: un ángel del Señor le hirió. Flavio Josefo, un historiador de la época, dice que cuando Herodes estaba dando ese discurso, de un momento a otro se dobló por un dolor muy fuerte, se desmayó, lo tuvieron que sacar y 5 días después murió. En 5 días, dice que Herodes tenía lo que el día de hoy conocemos como cáncer, y fue tan agresivo cuando se manifestó en ese momento, que dice Josefo, el historiador, que 5 días después de eso, Herodes se le reventó la piel y le salían gusanos de adentro del cuerpo. Entonces Dios lo juzgó por la muerte de Jacobo y por la muerte de los otros discípulos cristianos que él había matado. Hermano, muchas veces las pruebas que estamos pasando, los problemas que estamos sufriendo, las enfermedades que estamos padeciendo, no son para terminar con nosotros. Todo lo contrario, son para llevarnos al terreno de la oración de agonía. Son para llevarnos al terreno de la oración, no de la oración de que te vas a acostar y digas: ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desamparen. No. La oración que diga: te vas a acostar y de repente hay algo que no te deja dormir, y te tienes que levantar de tu cama y te tienes que poner de rodillas y decir: Señor, hay algo que no me deja dormir, no puedo estar sin orar, tengo que venir delante de ti. Y cuando te levantas en la mañana dices: no puedo empezar mi día, no puedo hacer otra cosa, tengo que orar. Y vuelves a doblar tus rodillas y oras, y a cualquier momento del día tú dices: no puedo estar en paz, yo quisiera estar en paz, yo quisiera vivir como la gente normal, pero hay algo dentro de mí que siento que no puedo estar tranquilo y tengo que orar. Y te lleva a la oración, a esa oración, no una oración superficial, no a una oración de 2 minutos, pero a una oración donde tu corazón se quebranta, a una oración donde tus lágrimas están delante del Señor. Y tú dices: Señor, estoy pasando por la cárcel, estoy encadenado, estoy en peligro de muerte, pero yo tengo paz porque confío en ti, Señor. Y muchas veces la situación en la que estamos atravesando no es nuestro final. Al contrario, Dios quiere comenzar de nuevo con nosotros, pero necesitamos llegar a esa oración apasionada, a esa oración, hermano, orar como si nuestra vida dependiera de ello. Y Dios va a arrancar el problema de raíz. El problema de Pedro no eran las cadenas, el problema de Pedro no eran los guardias que estaban ahí, el problema de Pedro no era la cárcel. El problema de Pedro era Herodes. El enemigo que lo estaba persiguiendo era Herodes. Él no podía hacer nada, ni con las cadenas, ni con los guardias, ni con la cárcel, y mucho menos contra Herodes. Pero había alguien que sí podía encargarse de todo, y era el Señor. Y la iglesia clamó al Señor, y el Señor respondió con poder. Hermano, no importa cuál sea la situación en la que estás pasando, no importa cuál es el problema, cuál es la enfermedad, cuál es la aflicción, cuál es la angustia que estás pasando, tenemos que orar, tenemos que ser bautizados en esa oración de agonía, en esa oración de angustia. Nuestro corazón se tiene que estremecer delante de Dios.
Y el fruto de esa oración, hermano, va a ser la respuesta de Dios a nuestra vida. Dios puede obrar. Por supuesto que Dios puede obrar a nuestro favor. Por supuesto que Dios puede obrar como obró con Pedro. Ahora, ¿nosotros estamos dispuestos a orar como la iglesia oró por Pedro? ¿Estamos dispuestos a clamar a Dios de día y de noche? ¿Cómo no responderá? Dice la Biblia, el Señor a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. No se tardará en responderles. Pero tenemos que orar, hermano. Ninguna cárcel es impedimento para Dios. Ninguna enfermedad es obstáculo para Dios. Dios puede hacer cosas mucho más allá de lo que nos imaginamos, hermano. Pero tenemos que empezarnos a apasionar en la oración. Tenemos que empezar a tomar conciencia delante de quién estamos cuando oramos. Levanta tus manos un momento, cierra tus ojos y vamos a adorar al Señor con todo tu corazón. Vamos a cantarle a Él en esta tarde. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Vamos a decir al Señor una vez más, esperar en ti, Señor, con tus manos levantadas. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, Pero nuestro corazón está confiado, Señor. pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré en la tormenta. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, creemos que tú tienes el control, que Siempre en todo momento, tienes Señor, en nuestras el vidas control. podemos confiar en ti. Señor, nuestro corazón está confiado en ti. Nuestro corazón, Señor mi Dios, Tienes el control. puede estar afligido, puede estar oprimido, puede estar enfermo incluso, Señor, pero nuestro corazón está en tus manos, está confiado en ti, Señor. Hemos estado afligidos por mucho tiempo, hemos orado a ti, Señor, hemos clamado a ti, Señor, y hoy te pedimos, Señor, con todo el corazón, sorpréndenos con tu respuesta. Sorpréndenos con tu respuesta, Padre.
Estamos esperando en ti. Esperamos por tu respuesta, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón, sorpréndenos con tu respuesta, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.